Bueno, buenas tardes a todos. Soy Bernardo Brugnoli, soy de BNI Argentina. Y estamos impulsando en esta cuarentena unos webinars para compartir conocimientos y para sentirnos más acompañados en estos momentos, ¿no? Para los que no conocen BNI, les voy a contar un poco qué es BNI. BNI es la organización de networking más importante del mundo. Estamos presentes en 76 países, con 265.000 miembros que se juntan todas las semanas en casi 9.500 equipos del mundo a conocerse, a pasarse referencias, a hacer negocios, básicamente. Pero también a capacitarse, a crecer y a estar más acompañados en los negocios que cada uno hace. En Argentina hay 19 equipos, 2 en Buenos Aires, 6 en Rosario y 1 en Córdoba. Hoy nos acompaña, bueno, Jorge y Gabriela, que son de Rosario. Y un poco contarles cómo funciona BNI. BNI son equipos formados por empresas y profesionales seleccionados, con exclusividad, donde cada persona de cada uno de sus equipos tiene una categoría de negocio distinta, y nos juntamos en una forma constante todas las semanas en reuniones donde nos conocemos, donde compartimos referencias y donde hacemos crecer nuestros negocios. Y un valor importante que tiene BNI también es la capacitación constante y el crecimiento, ¿no? Y también el beneficio de poder ser parte de un equipo de marketing que vende lo que hacemos nosotros, y vende en función del conocimiento que cada uno tiene de cada uno de los miembros de cada equipo, ¿no? Me gustaría introducir a Gabriela Silicani. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes a todos. Gabriela es directora consultora de BNI en Nexus de Rosario, y me gustaría, Gabriela, que nos puedas compartir los valores de BNI y capaz cuál vos destacás más capaz en este texto, ¿no? Sí, a ver, los valores de BNI, bueno, básicamente son 7. El principal valor de BNI es ganar dando, ¿no? Esta posibilidad de poder ayudar a nuestros compañeros de equipo a generar más y mejores negocios, por supuesto, solo sin tener comisión, simplemente con el fin de que de alguna manera esto vuelva, ¿no? Aprendizaje continuo, como vos decías recién, tradición más innovación. Pensemos que BNI tiene 35 años ya, y por supuesto que nos vamos innovando. Esta es más claro que en esta oportunidad imposible. Y para mí destaco la número 4, actitud positiva, sobre todo en estos momentos, ¿no? En donde hay que reinventarse, hay que tener una actitud positiva con respecto en lo personal y en lo profesional también. No solo tener una sonrisa, sino ser positivo con respecto a vamos a cerrar negocios, vamos a poder salir adelante y vamos a poder crecer. Construir relaciones, por supuesto, la posibilidad incluso de estar conectados con el resto del mundo, ¿no? Y construir estas relaciones también. Rendición de cuentas, medimos absolutamente todo, porque lo que no podemos medir tampoco lo podríamos mejorar. Y el reconocimiento continuo. Así que bueno, creo que te expliqué perfectamente, o todo lo mejor que pude, todas las cosas que tiene BNI que sacamos de lo positivo. Y sobre todas las cosas estoy acá para presentar a Jorge Vila, consultor en recursos humanos, especialista en aprendizaje de las organizaciones, con más de 10 años de trayectoria, aunque es muy joven, de más está decirlo, y sobre todo en recursos humanos en multinacionales internacionales. Así que cualquier cosa más que quiera agregar él, bienvenido. Bienvenido, Jorge, y te doy adelante el pie. Gracias, me siento súper honrado con esa presentación. Como dije antes, espero estar a la altura de las circunstancias. Así es, mi formación es en recursos humanos y después tuve un postítulo en pedagogía, así que mucho de lo que hago en las empresas es ayudar a las personas a que se comuniquen mejor y a que aprendan mejor. Bernardo, si te parece, yo ya empiezo a compartir pantalla, ¿está ok? Está perfecto. Bien,
Entonces... Y capaz que también aclaro a las personas que va a haber una exposición tuya y después va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas las pueden ir poniendo en la sección preguntas y respuestas. Sí, y también, Bernardo, si la gente lo considera oportuno y quiere interrumpirme porque hay algún concepto que no quedó claro o algo por el estilo, no hay ningún problema. ¿Ok? Todos debieran estar viendo la presentación ahora, ¿es así? Está perfecto, es así. Glorioso. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Vila. Me dedico a recursos humanos como consultor. Tengo una consultora y además pertenezco a otros grupos de consultores de acá de la región de Rosario. BNI me dio un espaldarazo muy grande en eso en el último año. En esta oportunidad lo que quiero hacer es compartir algunos conceptos que me parece que van a ser fundamentales en esta situación relativamente crítica, por llamarlo de alguna manera, y me planteé algunos objetivos en cuanto a este webinario o webinar. ¿Qué acciones concretas y qué conceptos me gustaría que ustedes tengan para poder llevar adelante la gestión de sus empresas? Sea que tengan muchos empleados o no, me parece que a partir de tener 10 empleados o 15 empleados, la situación ya se vuelve relativamente caótica en una situación como esta. Y si tienen menos de 10 o 15 empleados, quizás haya algunos puntos clave que les permitan mejorar la productividad también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a ver cómo se puede generar pertenencia en el personal que coordinan, en sus colaboradores, cómo se pueden armonizar algunas acciones dentro de la empresa. Este concepto de armonizar va a ser súper importante porque lo que vamos a estar buscando es coherencia. Propiciar un cambio de actitudes, es decir, que las personas que los escuchen y que reciban los mensajes dentro de la organización puedan cambiar su forma de actuar, y por ende, obviamente, ver si es viable y cómo mejorar la productividad de la organización en estos tiempos que corren, ¿no? En donde vamos a necesitar reinventarnos seguramente. Bien, antes de arrancar quiero contarles sí o sí desde qué lugar les estoy diciendo lo que les digo y de qué manera o por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Quiero darles estos dos conceptos en relación a lo que nos está ocurriendo con las personas. Una es en relación al trabajo y otra es en relación a la pandemia específicamente, pero desde hace unos años los profesionales de recursos humanos venimos observando que hay algo que cambió en la relación entre el empleado y el empleador, o entre el colaborador y el dueño de empresa. A este vínculo particular que tienen los colaboradores con su dueño de empresa, nosotros lo llamamos el contrato psicológico, es como la contraprestación psicológica que hay, en donde, bueno, yo como colaborador quiero brindar mi mano de obra y el empleador, la parte patronal, como a veces se suele escuchar, es el que me brinda las herramientas de trabajo, los conocimientos, la seguridad, etc. Esta relación de contrato psicológico está mutando, es una cuestión intergeneracional. Lo que estamos observando es que las generaciones más jóvenes son las que están poniendo en tela de juicio ese contrato psicológico más antiguo, y específicamente lo que está ocurriendo con respecto a este contrato psicológico es que se está cuestionando el concepto de autoridad. Las generaciones más nuevas están cuestionando qué significa tener autoridad dentro de la empresa, por qué yo debiera hacerle caso a alguien que me está diciendo lo que tengo que hacer. La grave crisis que hay es en torno al concepto de jerarquía, es decir, bueno, está bien, suponete que vos tenés la autoridad, yo convalido que vos tengas la autoridad, pero yo decido si vos tenés la autoridad, y no en base a la jerarquía que ocupás dentro de la organización, sino en base a las acciones que vos llevas adelante. Es decir, yo quiero que me muestres los motivos por los cuales yo debiera tenerte respeto y verte como una autoridad. Obviamente lo estoy diciendo en un lenguaje coloquial, ¿no? Y cuanto más jóvenes los empleados o colaboradores que tengamos, más en tela de juicio se va a poner el concepto de autoridad. Ahora, en relación a la pandemia, hay algo particular, si hay algún psicólogo en la sala, por ahí lo va a comprender mejor, pero voy a intentar dar los conceptos claves relacionados con eso. Hay algo en particular que nos pasa a los seres humanos, y es que nuestro cerebro no puede de alguna manera procesar bien la información de los conceptos vacíos. ¿Qué quiere decir conceptos vacíos? Conceptos que no podemos explicar, conceptos a los que no podemos elaborar. En particular lo que nos está ocurriendo es el concepto de incertidumbre, ¿no? En relación a
a la salud, al trabajo, a la economía. O sea que fíjense que absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana hoy también están puestos en un lugar de concepto vacío y de incertidumbre, porque no sé qué es lo que va a ocurrir con eso. En este sentido, lo que nos está ocurriendo es que se eleva la ansiedad, hay un duelo anticipado. Suena un poco fatalista, pero sí les quiero dar en rigor el concepto de duelo anticipado. Sabemos que algo vamos a perder, sabemos que vamos a perder la normalidad, sabemos que va a ocurrir algo que nos va a impactar por el resto de nuestros días, por lo menos en esta situación de pandemia, y que potencialmente las cosas no van a volver a ser como antes. Entonces esto genera una tensión y aparece algo, obviamente aparece en nuestras vidas personales, ¿no? Pero lo trasladamos a la empresa, aparece algo que tiene que ver con la tensión entre la rutina y el escape. Algunas personas van a necesitar refugiarse en su rutina y otras personas van a necesitar escaparse de la situación, ¿sí? Fugarse. Esto es el primer concepto técnico quizás, o el primer consejo que les voy a dar en el marco de esta charla es, antes que nada, a la hora de sentarse a comunicar algo, a la hora de pensar algunas estrategias para sus colaboradores, por favor piensen, intenten identificar quiénes de sus colaboradores están necesitando contención desde la rutina y quiénes están necesitando distenderse, escaparse, fugarse porque están demasiado estresados. Esa es una de las primeras situaciones que yo les pediría que identifiquen. ¿Por qué? Porque bueno, la gestión de las comunicaciones en la organización y la gestión de las personas en la organización, por lo menos desde mi profesión, lo entendemos como una gestión cultural, ¿sí? ¿Qué significa hacer una gestión cultural dentro de la organización? Implica que puedan coordinar y gestionar los mensajes que distribuyen dentro de la organización y los canales a través de los cuales ustedes van a estar distribuyendo esa información. Por supuesto que esto lo voy a explicar más en detalle en otras diapositivas. Lo primero que quiero que conozcan es que gestionar culturalmente los mensajes de una organización implica entender cuál es el sentido de urgencia. Es decir, yo a mis empleados tengo que transmitirles que hay un sentido de urgencia por el cual es necesario o una transformación o incluso sostener el status quo, pero es necesario tomar una acción. Entonces, en este sentido, el sentido de urgencia es el COVID-19, por lo menos en estas circunstancias, ¿sí? ¿Qué necesitamos generar comunicacionalmente entonces? Necesitamos generar lo que en la gestión cultural de las organizaciones se llama fuerza de choque. Necesito generar algún tipo de discurso que sea tan potente como toda la información que estoy recibiendo alrededor del COVID. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, necesito, si el flujo de información que estoy recibiendo permanentemente fuera del trabajo es negativo, es catastrófico, es postapocalíptico, es las palabras que querramos ponerle, yo necesito generar con la misma fuerza mensajes positivos dentro de la organización. Es decir, si el mensaje externo es, va a estar todo mal, el mensaje interno dentro de la organización, por supuesto sin mentir, ¿no? Pero tiene que ser, sabemos que la situación está de tal o cual manera, pero como empresa estamos haciendo estos X esfuerzos. En particular, la honestidad va a ser un valor muy buscado en situaciones de crisis o en gerenciamiento de crisis de las organizaciones, obviamente sin caer en un sincericidio, ¿no? Pero sí brindar información que le permita a sus empleados gestionar una emocionalidad negativa. Dos aspectos fundamentales que me parece que tenemos que tener en cuenta en esta situación. Una es, mucha información genera indiferencia. Por lo tanto, aumentemos la frecuencia de los mensajes porque nuestros empleados necesitan contención, pero no invadamos a nuestros empleados. Si nosotros teníamos una reunión por semana, ok, multipliquemos esa frecuencia, tengamos 2 o 3 reuniones, pautemos los horarios, evitemos caer en la situación en la cual estamos comunicándonos con nuestros empleados el 100% del tiempo y a cualquier hora. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial? Las empresas están incluso comenzando a tener reuniones en horarios que antes no las tenían. Escucho muchos empleados en este momento diciendo, bueno, yo tengo a mis pibes en casa, además los chicos no están yendo al colegio,
y además me turno con mi esposa, o me turno con mi esposo, o me turno con mi pareja para poder cuidarlos, para poder seguir haciendo algún tipo de normalidad. Entonces, como dueños de empresa, como gerenciadores de empresas, como mandos medios de una organización, tenemos que ser conscientes de que los horarios de trabajo cambiaron y que virtualidad no implica disponibilidad 100%. Creo que van a ganar mucho afecto y simpatía de sus colaboradores si lo tenemos en cuenta. Finalmente, otra cuestión importante es, si nos vamos al otro extremo, el de la poca información, ocurre otro fenómeno que es el de la incertidumbre. O sea, frente a la incertidumbre de la situación que está ocurriendo, además generamos una incertidumbre en torno a los vacíos comunicacionales. Y ocurre algo acá puntualmente que está súper estudiado en la gestión de las comunicaciones en las empresas, que es el rumor. Aparece el rumor como concepto, y el rumor es un concepto relativamente peligroso en este sentido. El rumor es una comunicación no oficial que a veces suele tener cierto rigor de verdad, no enteramente, pero algo de verdad puede llegar a tener. Es una lucha por el poder, es decir, la persona que inicia un rumor, que sostiene un rumor y que contagia un rumor, es una persona que está ostentando el poder de la organización. Sobre todo, lo que ocurre particularmente es que los empleados, frente a un vacío de información, la completan con su fantasía, con su inventiva, con su creatividad. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, que yo esté paranoide y empiece a decir que nos van a echar a todos, o que viene una reducción salarial. Entonces, fíjense cómo en una situación de incertidumbre, entonces el rumor es una lucha por poder dentro de la organización. En este sentido, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, aparece el concepto de las alianzas estratégicas, es decir, los facilitadores. Acá viene otro consejo que me gustaría brindarles con respecto a las comunicaciones. Identifiquen quiénes son sus facilitadores para la comunicación, quiénes son aquellas personas clave dentro de la organización que tienen diferentes capacidades. Por ejemplo, alguno podrá calmar las aguas en un momento de incertidumbre, otro podrá ser mucho más rígido, estructurado y potente para transmitir determinados mensajes que tengan que ver, por ejemplo, con la organización de conceptos, ¿no? Estos facilitadores dentro de la organización trabajan como embajadores de marca, como embajadores de la empresa en sí mismo, obviamente son aliados estratégicos, pueden ser responsables de las comunicaciones en diferentes momentos, son un nexo entre el interior y el exterior de la empresa, o pueden ser un nexo entre diferentes empleados. Me gusta llamarlos actores de salud, ¿no? Porque son los que de alguna manera intervienen en la salubridad del clima laboral, y potencialmente pueden convertirse en líderes de opinión, sea durante la época de esta pandemia y lo que dure, o incluso después, ¿no? Es muy importante que las personas que estén dentro de nuestra organización, viéndonos cómo actuamos en este momento particular, cuando se termine la pandemia puedan ser líderes de opinión de los aspectos positivos que sí pudimos llevar adelante. Bien, si hay alguna pregunta con estos conceptos hasta acá, me interrumpen, si no, yo voy a seguir avanzando con mínimos consejos y estrategias. Uno puede pensar la comunicación dentro de la organización con algunos conceptos como estos que les estoy brindando acá. Uno de ellos es la comunicación descendente, otro es la comunicación ascendente y otro es el concepto de integración cultural. ¿Qué quiere decir comunicación descendente? Bueno, ese es el vector de la comunicación, desde dónde hacia dónde va. Va desde arriba, desde la dirección, y desciende hacia abajo, hacia los operarios o la parte más operativa de la empresa. ¿Qué tipo de comunicación es la descendente y por qué es importante? Bueno, en principio porque refleja la autoridad, da las directivas y da las órdenes de trabajo. ¿Por qué es importante en este momento? Porque en los momentos de crisis y de gestión de la comunicación en crisis se necesita o se necesitan algunas voces preponderantes. Definitivamente la voz de los dueños tiene que estar, definitivamente la voz de los gerentes tiene que estar, y claramente se puede armar una distribución de las comunicaciones en cascada si es que tienen empresas con mucha cantidad de empleados, ¿no? Pero tiene que haber un discurso preponderante. No todos pueden estar comunicando todos todo el tiempo. Entonces, en este sentido es donde la comunicación descendente cobra importancia. Un mensaje
o 2 o 3 mensajes claves transmitidos por una o 2 personas clave de la organización. En general estos mensajes tienen que ver con aglutinar y sostener la moral. Del otro lado, tenemos la comunicación ascendente, es decir, desde las bases operativas de la organización hacia la cúpula directiva, por llamarlo de alguna manera. Este tipo de comunicación también se vuelve muy importante en la gestión de crisis, pero por otros motivos. Lo que queremos rápidamente lo que queremos obtener de nuestros empleados es feedback, ideas, oportunidades de cambio. Acá voy a introducir un concepto que nosotros en recursos humanos utilizamos mucho, que es, hay que medir el pulso de nuestros empleados. ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pasa? ¿Cómo están? Acá es donde tiene que coincidir también los valores que yo transmito desde lo hablado a las acciones que muestro en la ejecución, ¿no? Es decir, si yo digo que me preocupo por mis empleados y por sus horarios de privacidad, pero tengo una de mis empleadas que es madre de 2 chicos, y le escribo permanentemente a la 1:30 de la tarde para hacerle alguna consulta laboral cuando ella se sienta a servir la comida, por ejemplo, o incluso un padre con sus hijos, bueno, ahí hay una contradicción lógica que en general el empleado va a resolver de manera negativa, va a decir, bueno, che, mira, al final mi jefe no se preocupa tanto por mí, por más que diga que sí. Y por último, ver cómo yo puedo, de alguna manera, hacer estos movimientos laterales entre la comunicación descendente y ascendente, y ver qué tipo de estrategias puedo poner para seguir manejando la integración cultural a través de los vínculos y la pertenencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto lo hablamos en una reunión hace un ratito, incluso con gente que está presente acá, pero decíamos, bueno, a ver, obviamente no puedo invertir toneladas de dinero, lo que sí puedo hacer es sostener algunos rituales. ¿Qué rituales puedo sostener? Y bueno, si venía festejando cumpleaños, tal vez como dueño de empresa puedo mandarle un desayuno a la persona que cumple años. Lo que puedo hacer como dueño de empresa es organizar reuniones virtuales en donde actuamos virtualmente como si fuera un after office. Nos reunimos a tomar algo o a cenar con los miembros claves de la organización y suena, incluso hasta puede sonar ridículo, pero hacemos como si estamos reunidos en un bar tomando algo o como si estamos compartiendo una pizza o unas empanadas, lo que fuere que sea. Yo estoy comenzando a ver cumpleaños de mis amigos celebrados virtualmente, ¿no? Y obviamente la dinámica cambia, pero bueno, es lo que tenemos en este momento. Mi recomendación, comunicación descendente para las directivas de trabajo y para sostener la moral del equipo, mucha comunicación ascendente para entender cuáles son las máximas preocupaciones de los empleados de la organización, y la integración cultural obviamente tiene que quedar algún ritual, por más ridículo que nos suene. Tomemos mano, hagamos manotazo de ahogado de aquellos rituales, que tenemos disponible y que teníamos disponibles desde antes, virtualicémoslo como podamos. Por ejemplo, un desayuno con la dirección general. Los emails obviamente tienen que estar, y obviamente, como lo planteaba recién, la red de facilitadores. Si tenemos un blog, una intranet, glorioso, no sé si todas las empresas lo tienen, pero obviamente carteleras no, por la cuestión presencial y del distanciamiento social. Un house organ es un newsletter, no sé el tamaño de las empresas de los presentes que tenemos en el día de hoy, pero en general newsletters suelen ser una comunicación descendente para empresas grandes. No lo discutiría en este momento, pero sí sostener los rituales lo más que podamos. Relacionado con lo anterior, va a comenzar a ocurrir, ya viene ocurriendo. Lo que pasa es que, si bien yo guardo cierto optimismo, yo creo que esto se va a estirar un par de meses más para algunos sectores, dependiendo de la provincia y demás. Entonces va a comenzar a ocurrir que los mensajes se van a volver algunos cada vez más complejos. ¿Qué les recomiendo yo? Evaluar los mensajes que van a dar según la cercanía con los interlocutores y según la complejidad del mensaje. Entonces, ¿qué les propongo? Email masivo descendente. Si van a comunicar por email masivo, que sea una comunicación descendente que tenga que ver con un mensaje para subir la moral o con directivas de trabajo. Y cuidadosos también les pido con la forma de intentar subir la moral de sus colaboradores o empleados o compañeros de trabajo.
El otro día me pasó que me subí al Instagram de una empresa que conozco, que tengo amigos trabajando, hicieron un vivo para abordar toda la problemática de la pandemia y para decir lo preocupados que estaban y demás. Y lamentablemente yo creo que faltó asesoramiento, pero la chica que estaba brindando esa comunicación en ese momento, estaba leyendo lo que estaba diciendo, estaba leyendo además palabras con un fuerte contenido emocional, pero las estaba leyendo como si estuviera leyendo una revista de modas. Entonces, verdaderamente se frustró la intención de ese mensaje y obviamente tuvo repercusiones negativas, ¿no? Llamadas telefónicas para una comunicación ascendente, preguntarle a sus colaboradores, che, ¿cómo te sentís? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué venís haciendo? ¿Qué podemos hacer mañana? Son las preguntas fundamentales que tienen que estar. Y obviamente buscar alguna forma de cara a cara, obviamente en este caso es virtual, por lo tanto Zoom, asumo, debiera ser la única manera en la cual hacemos algo cara a cara. Si somos alguna empresa exceptuada de la pandemia, obviamente si podemos ir a hacer algo presencial, hagámoslo, respetando las distancias y todos los protocolos y requisitos necesarios, pero si podemos, para determinados mensajes complejos sobre todo, mantener algún tipo de reunión cara a cara, hagámoslo, tomando las medidas necesarias. Bien. ¿Qué y a quiénes comunicar? Obviamente esto va a quedar grabado, así que lo van a poder leer después, o lo van a poder ver después. Algunas preguntas que yo les recomiendo a las empresas en las que trabajo sobre qué y cómo comunicar, ¿no? Y a quiénes. Bueno, en principio me preguntaría quién tiene capacidad para decidir sobre los temas que voy a comunicar, quiénes tienen algún tipo de influencia sobre los decisores, quién se beneficia con lo que voy a comunicar y quién se puede perjudicar, quién no se vería impactado, quién está interesado en este mensaje y por qué, y quiénes podrían oponerse y por qué, quiénes no se opusieron en algún tiempo pasado si yo hice una comunicación similar, y quiénes pueden ser líderes o referentes en el tema. Este último punto, para las comunicaciones sensibles, es muy, muy importante. Elijan interlocutores, es decir, elijan que las personas que lleven adelante los mensajes sean personas que gocen de cierta empatía de la audiencia. Sean cuidadosos con el tipo de noticias que van a dar. Si son noticias negativas, háganlo en un formato lo más presencial posible, cualquiera, pero presencial posible, y estén midiendo permanentemente el pulso de su organización. Hablen con sus empleados. Si antes hablaban una vez por día, ahora hablen 2 veces por día. Tengan temas de conversación, por supuesto laborales, pero tengan de conversación temas que estén relacionados con cómo se sienten, qué les pasa y qué necesitan. Uno de los consejos más importantes en este momento es humanizar las conversaciones. Charlen acerca de lo que les pasa a sus empleados. Suena medio a que van a tener que cumplir un rol de psicólogo, puede ser, pero la realidad es que van a necesitar medir el pulso de sus empleados. Me pasó el otro día en una empresa, charlando con los dueños, había como un cierto enojo con respecto al desempeño de uno de sus colaboradores, y además esta es una empresa que tiene la facilidad de hacer tecnología, software específicamente, entonces podían de alguna manera darse el lujo desde el inicio de la pandemia de trabajar de manera virtual. Y uno de los clics que me pareció interesante es, bueno, a ver, en realidad le estamos pidiendo desempeño casi normal en situación que no es normal. Entonces, esto que parece una obviedad, hay que ponerlo sobre la mesa y ver, bueno, a ver, ¿qué puedo exigir en esta situación de aparente anormalidad? ¿Y cómo reorganizo mi forma de exigir el trabajo? ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque si no somos capaces de hacernos esas preguntas, muy potencialmente lo que nos va a ocurrir es, nos vamos a frustrar demasiado rápido. Entonces, en una situación de crisis, dueño de empresa frustrado, puede ser una receta para el fracaso. En relación con esto, y de nuevo insisto en que lo van a tener escrito y van a poder ver el video nuevamente, hay algunas matrices que son interesantes con respecto a qué y a quiénes comunicar, en relación a la influencia y al poder, o en relación al interés y al poder.
hay algunas personas que van a tener mucha preocupación o conveniencia en lo que yo quiero comunicar, y al mismo tiempo van a tener mucho poder, es decir, son aquellas personas dentro de mi organización que me pueden hundir el barco. A estas personas hay que gestionarlas atentamente, y yo tengo que ser capaz de medir las oportunidades y las amenazas con esas personas. Luego, hay otras personas que realmente van a tener un interés alto, pero poco poder para cambiar el rumbo de las decisiones. En general, la mayoría de los empleados bajo esta situación de pandemia se va a encontrar acá, en el mantener informado. Es decir, están muy interesados con todo lo que va a ocurrir, quizás tengan poco poder para frenar alguna iniciativa, pero necesariamente son los que tengo que tener atentos y permanentemente estar informándolos. Del otro lado, en relación con el nivel de autoridad y con el involucramiento, definitivamente, en este sentido, nuestros trabajadores van a ser personas con alta influencia en el sentido de que se van a involucrar activamente, porque están atravesados por la situación, pero potencialmente, si tienen poco poder en términos de nivel de autoridad, es decir, no ocupan algún cargo jerárquico dentro de la organización, yo necesito trabajar con ellos para mantenerlos motivados. En este sentido, era lo que les decía anteriormente de medir el pulso de la organización. Para aquellas personas que tienen mucho poder dentro de la organización, por más que se involucren poco, obviamente los tengo que mantener informados y, claro está, nunca ignorarlos. Esta es una de las partes más importantes de esta presentación, porque me parece que les puede dar mucha tela para cortar, ya sea durante el momento de la pandemia o luego de la pandemia. En general, la manera en la que gestionamos las organizaciones, cómo comunicar, nos ocurre algo puntual. Esta es una matriz de un autor muy famoso que se llama Bateson, se estudia en múltiples aspectos, en psicología, se estudia en recursos humanos. Lo que plantea es una inferencia o algún tipo de pirámide lógica con respecto a cómo hacemos determinadas cosas y cómo interpretamos la realidad, ¿no? En particular, lo que ocurre es que las organizaciones comunicamos muchas cosas relacionadas con el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que buscamos con nuestras comunicaciones es poner límites y ver cómo reaccionan los empleados. Por ejemplo, te castigo por algo mal hecho, ¿no? Pongo un límite, veo la reacción. En general, lo que estoy comunicando se puede comunicar acerca o en relación a el ambiente de trabajo, ¿sí? Y en general lo que estamos buscando es algún tipo de cambio de comportamiento. Abundamos en general las organizaciones en esto. Por ejemplo, felicitar a alguien o castigar a alguien, ¿sí? Fíjense que estamos permanentemente moviéndonos dentro del campo de lo correctivo, acción-reacción. Lo que nos va a ocurrir ahora, sobre todo con la pandemia, es que los empleados van a estar buscando dos valores que son generativos, van a estar buscando motivación y dirección. ¿Para qué tengo que hacer las cosas? ¿Cómo? De hecho, ya tuve 2 o 3 clientes diciéndome, siento que los empleados están de vacaciones, siento que no están haciendo las cosas, siento que están deprimidos, que no quieren laburar. Bueno, muy probablemente lo que esté ocurriendo acá es que estamos tomando la mirada correctiva de las acciones y las reacciones, y en general los empleados van a demandar en este momento una comunicación relacionada con los valores. ¿Por qué esto es importante? Porque de la manera en la cual yo elija comunicar los valores de la organización, va a surgir el rasgo identitario y sistémico, que yo hablaba antes en esto de, bueno, mis empleados en algún momento se van a convertir en embajadores de marca y se van a convertir en líderes de opinión. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Fíjense, también de este lado, del lado derecho, para mí, implica quiénes son como organización y a quiénes incluyen como metáforas, ¿no?, de comunicación. Para ponerlo en un ejemplo concreto, por ejemplo, supónganse que a partir de ahora, a partir de la pandemia, ustedes necesiten ser una organización que aprecia el trabajo colaborativo y que necesitan trabajar de un modo más integral, utilizando la tecnología y demás. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir hablar en términos de valores y de identidad? Bueno, ¿por qué las personas colaborarán y compartirán el conocimiento? ¿Qué es importante para las personas de la organización?
¿Qué les hace compartir ese conocimiento? Y más importante aún, ¿quién soy como organización cuando las personas comparten su conocimiento? Es algo que, por ejemplo, les estoy pidiendo a las personas que vayan a su casa a trabajar, pero me pasa, por ejemplo, con algunos clientes, que determinada demografía vive en determinados barrios en donde no llega buena señal de internet. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué les proveemos? ¿Cómo los ayudamos? ¿Es un gasto? Sí, potencialmente puede ser visto como un gasto. ¿Puede ser visto como una inversión? Bueno, habría que ver. ¿Me conviene en ese momento que la persona esté trabajando desde la casa? ¿Hay alguna otra alternativa? Son todas preguntas que tengo que hacerme en el sentido de, por supuesto, la comunicación que voy a establecer, pero las estrategias de recursos humanos que voy a implementar. No puede pasar desapercibido. Son detalles que, en general, estoy viendo que las personas, algunas se están sorprendiendo. No debería. Otro concepto importante, el aprendizaje virtual, que para mí se va a convertir en la nueva frontera dentro de la organización. No me quiero explayar mucho en esto porque lo podemos explicar en otro momento, pero sí hay algunas cuestiones que me parecen importantes. Por supuesto, la capacitación en cuanto a los aspectos técnicos no va a perder su relevancia, no va a perder su importancia. Hay algunas cuestiones que sí quiero destacar, y es que en estos momentos críticos, las habilidades blandas son las que de alguna manera potencian a las personas, sobre todo si ocupan mandos medios, y mi recomendación, elijan algún tipo de proveedor de capacitación o algún tipo de capacitador que pueda manejar el desarrollo de sus empleados a través del autoconocimiento, autodesarrollo y autogestión. Es decir, acá van a ser momentos donde las personas van a tener que motivar a otros. Entonces, si se pinchan ellos, no van a poder motivar. No estoy siendo muy idealista, no me interesa que salgan a contratar capacitaciones ahora. Sépanlo, que a medida que quieran ir bajando hacia un momento de mayor normalidad, van a necesitar capacitar a sus mandos medios o a aquellas personas que estén gerenciando a otras. ¿Qué recursos hay dando vueltas? Lo podemos charlar también después más en detalle, pueden comunicarse con Bernardo, mandarnos un mail. Yo acá estoy poniendo las herramientas que tienen recursos gratuitos y que a mi criterio son excelentes para laburar. Destaco estas de trabajo colaborativo por la simpleza, Slack, Monday y Trello, que les van a permitir compartir información entre sus empleados de una manera muy gráfica, muy visual, y tienen soluciones gratuitas dependiendo la cantidad de empleados que tengan. Y destaco también el concepto de encuestas para ir midiendo algunos aspectos del pulso de sus empleados. Las que yo siempre uso, obviamente Google, súper sencilla, y SurveyMonkey también gratuita, creo que hasta 200 encuestas las pueden hacer gratuitas, por lo tanto, prueben, fíjense, no son herramientas complejas, sepan que existen en el mercado, y si hay dudas, obviamente nos consultan. El último concepto grande que les quiero dar, para que se lo lleven. La gestión de la crisis no es toda la misma, no ocurre todo en simultáneo, hay algunas cosas que tienen que ocurrir antes y otras que tienen que ocurrir después. ¿En dónde quiero que se concentren ahora? Obviamente, en las medidas inmediatas. Lo sanitario es inmediato, lo legal y atender la contingencia. Si hay dudas en ese sentido, obviamente me las hacen ahora cuando terminamos, pero claramente después hay una cuestión acerca de la continuidad operacional. ¿Qué significa darle continuidad operacional a su empresa en este momento? Retroalimentación constante, charlar con las personas. Gestión de las tareas y las metas. Una de las cuestiones que estoy empezando a ver es que las empresas se están desorganizando. Ya venían relativamente desorganizadas, esto puso en evidencia qué tan desorganizadas están. Hay que encontrar un mecanismo simple. Cuando digo mecanismo simple, digo simple de verdad. Es un WhatsApp a nuestros empleados diciendo, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué dificultades tenés? ¿Cómo te ayudo? Fíjense que ahí no hay ninguna herramienta sofisticada, no hay ninguna inversión gigante en nada. Es simplemente un poco de tiempo y yo sé que el tiempo ahora está escaseando, pero es lo que se necesita en este momento para la continuidad operacional.
y obviamente sostener lo más que se pueda los rituales cotidianos. ¿Qué no se les puede escapar? No se les puede escapar la pertenencia y la motivación de los empleados. Motivación suena como un poco infantil en estos momentos, quizás la palabra sea contención y reducción de la incertidumbre. Si pueden sostener espacios en los cuales puedan hacer una llamada o una videollamada, o puedan juntarse virtualmente con su equipo de trabajo, por favor háganlo. Eso va a redundar en muchísimos beneficios en el mediano y en el largo plazo. Y necesariamente esto pone de manifiesto algunas preguntas. ¿Tu empresa está preparada para ser digitalizada? ¿Está preparada para una transformación digital? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, digitalizarme implica adquirir nuevas tecnologías. Ahora, una transformación digital implica cambiar el modelo de negocio hacia un formato completamente digital. ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Cómo voy a solidificar los cambios? Lo peor que nos puede pasar después de esta pandemia como organización es, bueno, sí, a ver, la surfé como pude, la remé como pude, y ahora intento volver a la normalidad anterior. Creo que esas son preguntas que necesariamente vamos a tener que hacernos, y si no encontramos la respuesta, trabajar en pos de esa respuesta. Y finalmente, ¿qué les recomiendo yo? Van a ser los protagonistas para ayudarlos en esta situación. Definitivamente busquen consultores, asesores, gente que los pueda ayudar. Entiendo que estamos en una situación de no gasto y de reducción de costo, pero busquen gente que los pueda ayudar en diferentes aspectos que ustedes estén necesitando, sobre todo porque los dueños de empresa, en particular, en este momento muchos se están sintiendo muy solos. Entonces, en recursos humanos o capital humano, el protagonismo tiene que estar en la contención, en las estrategias y en cómo voy a gestionar a mis empleados. El protagonismo de legales tiene que ser, bueno, a ver, ¿cuál es la legalidad en relación al empleado-empleador? ¿Qué le puedo decir a mi empleado? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo, por ejemplo, preguntas sencillas, ¿puedo sancionar a mi empleado en esta situación? ¿Puedo despedir a mi empleado en esta situación? ¿Cuáles son las nuevas políticas y legislaciones que hay dando vuelta? El protagonismo en finanzas, obviamente, reducción de costos, estrategia de apalancamiento. Tiene que haber una eficiencia nueva que nos permita sostener la empresa, porque realmente van a ser meses duros para todos. Y finalmente, riesgos y seguridad ocupacional. El protagonismo tiene que estar en cuál es la legislación laboral y de higiene y seguridad vigente, y cuál es la que se viene. Y finalmente, qué estrategias en términos de seguros y previsión social puedo tener para mis empleados. Hablé un montón, hablé muy rápido, quiero dejarlos con este mensaje, como dueños de empresas, como gerenciadores, como personas que tienen enfrente o que son partes de una organización. Nuestro domingo siempre es virtual y digital, entonces debiéramos desterrar la idea de que el lunes tiene que volver a ser analógico. Potencialmente encontramos parejas en Tinder, después en Coto Digital hacemos las compras, yo hago mis compras en Coto Digital, el televisor lo compré en Mercado Libre, y si no me anda Netflix o no me gusta lo que hay en Netflix, paso a Flow, y después entonces me agarró hambre y pedí en Pedidos Ya. Entonces, si yo tengo todo este herramental durante el domingo, que es virtual y que es digital, ¿por qué el lunes, el martes o el miércoles no lo puedo tener? Y lo pongo de manifiesto porque pareciera que cuando queremos digitalizarnos o cuando queremos hacer una transformación de nuestra organización, es algo que está a años luz. Bueno, esto pone de manifiesto que no lo es. Es algo que si puede ser planificado, que si puede ser medido en términos de riesgos y de costos, puede implementarse. Quería dejarlos con este mensaje final porque si no pareciera que estamos hablando de una virtualidad que nunca nos llega. Y la verdad es que el teletrabajo en algunos aspectos y en algunas situaciones y en algún tipo de empresa llegó para quedarse. Bernardo, yo estoy con los conceptos claves que quería brindar y sé que me tomé más o menos la media hora que tenía que tomarme. No sé si... Espero que haya preguntas, además. Jorge, primero Sí. agradecerte por el espacio. Creo que estamos viviendo un momento de crisis, pero el momento va a terminar y todo va a continuar. Y gracias por transmitir una paz en tu
en tu presentación, que más allá de todo lo que estamos viviendo, creo que transmitiste muchas herramientas y mucha paz a la hora de cómo enfrentar esta situación, ¿no? Vamos a abrir el espacio a preguntas. Los que tengan preguntas, las pueden ir canalizando. Abajo hay un botón que dice preguntas y respuestas, o si alguien se anima, puede levantar la mano y yo le abro el micrófono y hace la pregunta. Vamos a arrancar con una pregunta que nos hace Juan Guidi, que dice, en particular sobre las personas que están solos en situación de cuarentena, ¿qué recomendación o foco deberíamos tener, o qué prácticas podemos accionar para contenerlas o brindarles herramientas? Bien, buenísimo. Juan, súper pertinente tu pregunta, porque hay mucho discurso dando vueltas acerca de las personas que están solas. Lo primero que yo te recomiendo es entender en qué situación está. Digamos, es una persona que además de estar sola, tiene alguna situación psicológica particular, tiene alguna situación psiquiátrica particular, tiene alguna persona con alguna problemática. Por ejemplo, estoy comenzando a escuchar personas que tienen a sus padres enfermos o que tienen algún familiar enfermo. Entonces, la situación de aislamiento empeora todo eso. Lo que yo te recomendaría es que tantees, mides el pulso de cómo está esa persona, qué necesita, qué le pasa, y todo apoyo desde una gestión humana que vos le puedas brindar, que no eleve los costos de tu organización, hacelo. Si además hay una cuestión de salud al respecto, obviamente que se contacte con la ART o con todos los mecanismos oficiales que hay alrededor. Espero haber respondido a tu pregunta. Una que nos hace Adrián, si pensás que conviene Webex, que tiene soluciones gratis y es mucho más seguro que, por ejemplo, Zoom. Sí, la verdad es que no soy un experto en tecnología, conozco Webex, hay 10 millones de otras alternativas. Lo que está pasando con Zoom en particular es que incluso me ha pasado a mí, y le ha pasado a personas cercanas, después te empieza a llegar un mail diciendo, sabemos tu contraseña de tal cosa, etc. No sé cómo lo estarán solucionando. Lamentablemente no soy un experto en tecnología, pero sí debieras consultar con alguien que sepa alguna alternativa gratuita y saludable, ¿no? Que no ponga en riesgo tu organización. Buenísimo. Otra pregunta que nos hacen es, claramente la planificación anual se tiró por la borda, entonces, hoy en día, ¿qué distancia de tiempo uno tiene que planificar si uno es jefe de alguien? ¿No? ¿Qué estamos hablando? ¿De una semana, un mes, 2 días? Acabo de salir de una reunión donde se tocó este tema que me pareció además brillante como lo tocaron, que es esta cuestión de estamos tirando por la borda lo estratégico, solamente tenemos que concentrarnos en lo operativo, estamos en modo supervivencia desde el punto de vista económico y financiero, por lo tanto eso tengámoslo en cuenta. Me parece que acá hay algunas palabras claves. Una de ellas es contención a nuestros empleados. Por lo tanto, cuando estamos en modo contención, es lo cortoplacista, es lo urgente, es lo ahora. La planificación yo la guardaría para aquellas cosas que verdaderamente puedo controlar. Por ejemplo, puedo controlar la frecuencia de mis reuniones, puedo controlar el tipo de contenido y mensaje que le brindo a mis empleados, puedo controlar el tipo de capacitación y los contenidos que les brindo. Todas esas cosas van a poder seguir siendo planificables y es más, hasta te diría que esperables, porque lo que hacen es justamente llenar un vacío que de otra manera deja mucha incertidumbre. Seguimos con más preguntas. Si los que quieran seguir haciendo preguntas, tenemos todavía 10 minutos y no nos pasamos de la hora total del webinar. Nos dicen, ¿qué pasa si estoy en un rubro que está muy golpeado por la pandemia y donde sé que en un mediano plazo efectivamente tengo una reducción de personal? ¿Cómo manejar la comunicación anticipadamente en esos casos? Bien. Ok, qué pregunta dificilísima. Yo no me metí mucho con el tema del salario porque si no podríamos estar hablando durante horas. También quiero individualizar, por ejemplo, si yo sé que no voy a poder llegar a cubrir los salarios de un determinado mes, el Estado de a poco está lanzando algunas alternativas, también va a depender un poco en qué provincia estoy, porque algunas provincias van a comenzar a tener su propio calendario de apertura con aquellas empresas que sean consideradas esenciales o de actividad esencial o no.
El primer punto. Entonces, yo te recomendaría, en principio, un gran asesoramiento financiero y económico para entender cuándo voy a poder pagar, a quiénes y cuánto dinero voy a poder erogar. Eso es planificable, digamos. En algún momento vas a tener que sentarte y decir, che, dispongo de 1 millón de pesos y esta es la manera en la cual voy a ir cancelando mis deudas y lo primero va a ser a mis empleados, si esa es la decisión que querés tomar, ¿no? En segundo lugar, lo que yo no haría es comunicar anticipadamente determinadas cuestiones. Esto ya es una opinión personal, digamos. Yo comenzaría a comunicar cuando tenga una estrategia armada. Y en este sentido, seguramente las empresas que tienen empleados tienen un contador y tienen algún abogado cercano o alguien de recursos humanos también. Lo ideal sería asesoramiento legal en este sentido. Sabemos que no podemos desvincular personas ni suspender personas por el momento, por ahora, durante 6 meses, en relación a una baja productiva. Es decir, yo no puedo justificar esa baja de productividad y decir, bueno, voy a hacer reducción de personal por este motivo. No. Lo que sí puedo hacer, y es un instrumento legal y que se puede utilizar, es yo puedo, de común acuerdo, bajo la disposición, creo, si mal no recuerdo, 332, si hay algún abogado en la sala, corríjame, pero yo sí puedo hacer de común acuerdo una reducción salarial frente a determinadas situaciones de excepción. Yo eso sí lo puedo hacer. Puedo ir al Ministerio de Trabajo, digamos, hay un montón de mecanismos que sí se me permiten. Pero yo no comunicaría anticipadamente y de manera fehaciente si no tengo una estrategia armada. Perfecto. Nos preguntan qué herramientas deberíamos trabajar, seguramente ya lo dijiste, pero capaz que igual vale la pena profundizar, qué herramientas deberíamos trabajar rápido con los mandos medios para que puedan acompañar mejor a los empleados. Excelente pregunta, quizás yo no me explayé demasiado. Sí, los mandos medios son clave. Lo que le recomendaría... ¿quién me hizo esta pregunta, Bernardo? ¿Tenés el nombre? Patricia. Patricia, ok. Patricia, yo lo que te recomendaría si tenés mandos medios es humanizarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Hacerlos tomar contacto a los mandos medios con sus propias problemáticas. Probablemente vos tengas mandos medios que sean padres de familia, probablemente tengas mandos medios que estén pasando por alguna situación jodida o como fuera, entonces conectá a esas personas con su emocionalidad. Muy, muy, muy difícil pedirle a determinados mandos medios que no estén conectados con su problemática, que se preocupen por la problemática de los demás. Eso es lo primero. Lo segundo, dale herramientas de comunicación rápidas y eficientes. No los pongas a mandar mails kilométricos o que no manden mails kilométricos, que levanten el tubo, hablen con su gente, con los más que puedan. Una vez identificados determinados mandos medios, Patricia, no todos son buenos comunicando y no todos son malos comunicando. Tal vez tengas que elegir algunos que se comuniquen por el resto, ¿no? Que sea estratégica en ese sentido, pero definitivamente humanizarlos y que se comuniquen con su gente lo más que puedan. Son los 2 consejos que te doy. En cuanto a las herramientas, alguna herramienta de trabajo colaborativo, Slack funciona muy bien, y si no, WhatsApp, grupos de WhatsApp, digamos. Acá la simpleza gana. La simpleza gana. Está perfecto. Jorge, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. Sos miembro del equipo BNI Nexus en Rosario. Me gustaría que nos puedas transmitir, capaz que también hay mucha gente que no conoce BNI, no es miembro de ningún equipo BNI. ¿Qué te aportó BNI en este contexto de estar todos, muchos en nuestras casas, pero al fin y al cabo seguir vinculado como equipo? Bien, bueno, más que en esta situación de pandemia que también me aportó un montón, mi historia dentro de BNI es particular en el sentido de que yo originalmente había contemplado BNI hace 2 años, y me surgió una oportunidad laboral grande en Colombia, la acepté y me fui durante 1 año a vivir a Colombia por esa situación laboral, y cuando llegué de Colombia dije, bueno, a ver, sostuve algunos clientes de mi consultoría durante un tiempo, pero tengo que salir a hacer nuevos clientes. Y en ese sentido BNI me abrió una puerta y me facilitó muchísimo el trabajo. Eso por un lado. Y por el otro lado, conocí a personas que estoy convencido de que además de la referencia profesional se van a convertir en amigos personales, y eso es muy valioso.
Además de todo eso, logré armar un grupo de poder, que para quienes no están familiarizados, un grupo de poder es como la reunión de varios miembros del equipo de BNI, y eso me facilitó un montón de otras cosas. Y finalmente me está dando esta cercanía que estamos compartiendo hoy con vos, Bernardo, y con el resto de la audiencia, que tiene que ver con, bueno, conocer gente que esté en situación similar, que te pueda referenciar, que no es poco, y que definitivamente te abra la puerta a nuevos negocios.